Personas que renunciaron a sus trabajos el primer día. ¿Cuál fue su momento de me voy de aquí? Mi primera pasantía fue en un centro de detención juvenil brasileño. Es parecido a una prisión, pero la ley brasileña hace algunas distinciones entre delitos cometidos siendo adulto o siendo adolescente. Los adolescentes pasan por medidas socioeducativas. Iba caminando por un patio con mi supervisora cuando unos médicos vinieron corriendo, agitando los brazos y gritando, mientras unos oficiales venían corriendo desde la dirección opuesta. Mi supervisora me jaló y solo me dijo que corriera de vuelta a nuestra oficina. Esos adolescentes, algunos de apenas 12 años, habían escapado de su pabellón. Unos minutos después, un oficial empezó a golpear las puertas de las oficinas y a gritar que todos corrieran afuera porque se había desatado un incendio. Algunos de los adolescentes habían prendido fuego colchones en sus celdas. En realidad, yo no salí corriendo de ahí. Mi profesora sí, ni siquiera había estado allí ese día. Así que la universidad me obligó a elegir otro lugar para hacer la pasantía. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Fui cajero en los productos para el hogar durante la universidad por menos de un día completo. Superé la capacitación de varios días, pero estaban pasando tantas estupideces que casi pensé que estaba en un programa de cámara oculta. Todos los empleados se quejaban de lo mucho que tenían que trabajar mientras, al mismo tiempo, no les daban suficientes horas. Nadie entendía por qué estaban contratando como a 4 personas nuevas. Yo era una de esas 4. Resulta que era porque estaban avanzando con una denuncia por acoso que requería una reestructuración de la tienda y el despido de algunos empleados. Recursos Humanos lo sabía y se lo explicó a los nuevos empleados, en contra de la política de la empresa, pero los empleados no lo sabían. Aparentemente, algunos de ellos todavía trabajaban allí, incluida la maldita persona que hacía la capacitación. Era muy inapropiada y dijo que no nos preocupáramos por lo del acoso, que todo volvería a la normalidad pronto y que no tendríamos que ser tan rígidos. La despidieron el día antes de que yo empezara, junto con una de las cajeras que me había capacitado. También me dio una orientación horrible para el proceso de solicitud. Buscaban ayuda de medio tiempo y 2 de los 3 días en los que necesitaban apoyo yo no tenía clases. Les dije que podía trabajar de noche la mayoría de las noches, pero que si necesitaban ayuda durante el día, tenía que ser en esos días. Ella dijo que si era demasiado restrictivo no me conservarían. Le mintió a mi jefe sobre mi disponibilidad para hacerme aún más atractivo de lo que ya era, guiño, y me dijo que intentara ganármelos un poco para llegar más lejos. Dijo que al final eso no afectaría nada y que me darían esos días. En el horario de mi primera semana, estaba programado para trabajar por las mañanas todos los días en los que tenía clases y no me dieron ninguna hora en mis días libres. Además de que me dieron el doble de horas de las que pedía el puesto, mientras a otros empleados les daban menos. Mi horario de trabajo era literalmente imposible de compaginar con mi horario de clases. Solo fui al trabajo en mi primer día para decirles que renunciaba y que su proceso de solicitud era un maldito desastre. No podían entender cómo tantas cosas habían salido mal, y luego preguntaron quién me había capacitado y todo tuvo sentido. Me agradecieron por al menos presentarme para renunciar, a diferencia de las otras 3 personas que habían contratado, que simplemente dejaron de responder sus llamadas y no se presentaron en sus primeros días. Mi primer trabajo. Tenía 13 años y debía repartir guías telefónicas desde la parte trasera de una camioneta, metiéndolas por los buzones de las casas. Así que yo iba en la parte trasera de la camioneta con las guías telefónicas, mientras un hombre mayor manejaba despacio y yo iba y venía entre la camioneta y las casas con los libros. En un momento, la camioneta ya estaba bastante vacía, así que había más espacio para moverme y ya habíamos terminado la entrega en la calle donde nos habían pagado para repartir. Entonces él condujo hacia otra calle. Mientras íbamos hacia allí, manejó de forma bastante agresiva y me caí dentro de la parte trasera, donde estaban las guías. No estaba sentado en un asiento, ya que la camioneta no tenía asientos atrás. Cuando estiré la mano para sostenerme, la apoyé accidentalmente sobre una radio portátil que tenía la antena extendida, pero la antena también estaba rota por la mitad y estaba afiladísima. Me cortó la palma de la mano de forma limpia, unos 8 a 10 centímetros. Solo puedo describir lo que vi como espantoso. Le dije que detuviera la camioneta y que necesitaba ayuda. Dio mi mano y simplemente me lanzó una bolsa de plástico, de esas que te dan en el supermercado, y me dijo que me envolviera la mano con ella. Luego continuó con las entregas, al menos repartió él mismo las guías que quedaban. Deberían haberme llevado a un hospital o, al menos, a casa con mis padres. Renuncié después de eso y nunca volví a presentarme. Como puedes imaginar, mis padres estaban bastante enojados con él.
Me contrataron en una tienda muy pequeña de imitación de artículos a $1, en un centro comercial viejo y en decadencia. El dueño era extranjero y tenía un acento muy marcado. Me dijo que me pagaría $6 por hora, pero no mencionó que sería sin declarar. Pasé alrededor de una hora acomodando productos en los estantes, que estaban demasiado abarrotados, antes de que me dijeran que sacara más papas fritas de bolsa del depósito trasero. Fui hacia atrás y había como una docena de hombres sentados sobre cajas, todos apretados en una pequeña habitación trasera. Pregunté dónde estaban las papas fritas y todos esos tipos me miraron con mala cara. Empezaron a hablar en otro idioma y a hacer gestos rápidos hacia mí. Luego uno se levantó y preguntó qué necesitaba. Le dije que se suponía que tenía que buscar una caja de papas fritas y él sacó una caja de la pila y me la entregó. Todo ese tiempo, esos tipos estuvieron mirándome fijamente. Todo ahí atrás se veía extremadamente sospechoso y era muy incómodo. Un rato después tuve que usar el baño, que también estaba en la parte trasera. Esos tipos simplemente me miraron con mala cara y sin decir nada mientras entraba al baño de mujeres. Mientras estaba en el baño, alguien intentó abrir la puerta. Yo era la única mujer allí. El dueño me dijo que quería que volviera esa noche, tarde, mucho después de que cerrara el centro comercial. No me presenté. Fui a la mañana siguiente y mentí sobre por qué no podía trabajar allí. Aún así, me dio unos pocos dólares por el poco tiempo que trabajé. No sé qué demonios tenía montado ese tipo ahí, y no quería averiguarlo. Solicité trabajo en mi restaurante favorito desde hacía años, celebraba mi cumpleaños allí todos los años. La dueña me pidió que fuera básicamente para una prueba, ya que le había dicho que estaba considerando otras posibilidades de trabajo. Fui y simplemente me pusieron a lavar platos durante una hora, nada grave. Luego su lavaplatos no apareció, así que el gerente de cocina me pidió que me quedara durante el horario fuerte del almuerzo y me dijo que me pagarían esas horas. Lo hice, el personal de cocina fue amable, así que estuve feliz de ayudar, aunque ya suponía que tomaría otro trabajo. Al final del turno llené una tarjeta de horario y le dije al gerente que probablemente no volvería. Él lo entendió y me agradeció por la ayuda. Unas semanas después, cuando le pregunté si debía pasar a recoger mi miserable cheque de pago, me dijo que le escribiera un correo a la dueña. Lo hice y básicamente me mandó al diablo por mensaje. Me dijo que había sido una prueba laboral y que ella me había dicho que no me pagarían. Le respondí que entendía eso, pero que me había quedado 3 horas extra y que sí me habían dicho que me pagarían por eso. Dejó de responder. Decidí que quería ser insistente por esos $60, así que involucré al Departamento de Trabajo del Estado. Un tipo fue al restaurante y la obligó a pagarme las horas, incluida la primera hora de prueba laboral. Unas semanas después recibí mis $60 y nunca volví a ese restaurante. No fue exactamente el primer día, pero no volví después del segundo turno. Era una cadena de cafeterías bastante popular en mi país. Me contrataron para trabajar en la cocina como cocinero junto con otro cocinero de mayor experiencia. Dejando de lado el hecho de que no tenía ningún conocimiento de cocina, el cocinero con más experiencia salía de la cocina cada 5 minutos para fumar. Así que ahí estaba yo, solo en la cocina, los pedidos se imprimían rapidísimo y yo estaba parado sin saber qué hacer primero, mientras la mesera venía a gritarme que cocinara cosas que no tenía por qué estar cocinando, y definitivamente no por mi cuenta. Más tarde, el cocinero con más experiencia me dijo que tenían al menos 2 ratas corriendo por la cocina. Me mostró que habían hecho popó en un plato. Nunca volví y me alegra que hayan cerrado ese lugar. Mi primer día trabajando en EB Games. Estaba muy emocionado de estar allí. La primera mitad de mi turno fue básicamente ordena los estantes. Era una ubicación con mucho movimiento, así que los estantes siempre necesitaban ordenarse. Después de 5 horas de seguir a niños por la tienda y volver a poner cosas en su lugar, me fui a descansar. Cuando regresé, mi gerente estaba de pie en su tienda extrañamente vacía, completamente horrorizado, mirando una enorme pila humeante de excremento en el piso alfombrado. Aparentemente, una persona sin hogar había entrado. Sin decir una sola palabra, se bajó los pantalones e hizo sus necesidades. Mi jefe me miró y dijo: «Ah, bien, ya volviste, justo a tiempo. Limpia eso, me voy a almorzar». Me reí y le dije que no podía estar hablando en serio. «No me voy a acercar a eso». Él respondió: «Es tu trabajo, voy a tomar un descanso. Quiero que eso ya no esté cuando vuelva». Le dije que tendría que encargarse él mismo porque no necesitaba tanto ese trabajo, así que renuncié. Tomé mi abrigo y me fui a casa. Una semana después, el gerente de distrito me llamó para disculparse y ofrecerme mi trabajo de vuelta. Me contrataron como cocinero en un club de campo en Miami, Florida, en 2002.
Fue la cocina más asquerosa en la que he trabajado en Estados Unidos, aunque he pasado por cosas peores en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. La mayor parte de la comida en los refrigeradores se estaba pudriendo, había hormigas en la tabla de cortar donde me pusieron a trabajar, y el tipo que me estaba capacitando levantó una toalla del piso para apartar las hormigas y que yo pudiera trabajar. Mucha de la comida que debería haber estado refrigerada estaba afuera. La puerta del congelador industrial no cerraba porque había demasiada acumulación de hielo. Sentí que iba a vomitar todo el tiempo que estuve allí. Terminé el día y luego no volví para mi segundo día. El chef me llamó y le dije que no regresaría. Amenazó con llamar a la escuela culinaria a la que había ido y decirles que lo había abandonado. Le dije que estaba bien y llamé al departamento de salud para denunciar sus prácticas. Me llamaron un año después para hacer seguimiento a la denuncia y recién entonces tuvieron tiempo de ir a revisar el lugar. ¡Qué broma! Sigo defendiendo mi decisión de renunciar sin aviso y denunciarlos. Tuve 2 entrevistas para trabajar en limpieza en un hospital. Recibí una llamada la noche de la segunda entrevista, alrededor de la medianoche, de parte del tipo, que dijo: estaba tan emocionado que quería llamarte y decirte que mañana voy a llamarte para ofrecerte el trabajo. Debí haber tomado eso como la primera señal de alerta, pero necesitaba el trabajo. Fui a mi primer día de capacitación y él tenía impresiones de mi muro de Facebook y del de mi novio. Empezó a preguntarme cuánto tiempo llevábamos juntos y dejó claro que lo sabía todo, así que no debía mentirle. Fue muy incómodo. Salí de su oficina e hice algo de capacitación. Hicimos una pausa para almorzar y él se sentó conmigo en la cafetería, preguntándome cómo me estaba yendo hasta ese momento, etc. Luego me dijo que esperaba verme en su iglesia el domingo. Para ese entonces, yo no había ido a la iglesia en como 10 años. Todos tuvimos una reunión rápida en nuestra sala principal y yo me quedé atrás después de que todos se habían ido. Dejé mi credencial, las llaves y el valquie sobre el escritorio y me fui de ahí. Me sentí mal, pero no era de extrañar que no pudieran retener a nadie. Me llamó durante meses después de eso, preguntando qué había pasado, diciendo que estaba muy preocupado, que merecía respuestas, y bla bla. Yo había llamado a Recursos Humanos al día siguiente de haberme ido para decirles que renunciaba y explicarles por qué, así que tuvieron que habérselo dicho. No tenía ninguna razón para seguir contactándome. Trabajaba como trabajador social en un programa ambulatorio de salud mental. Normalmente, el primer día consiste en hacer papeleo y registrarse en el condado para poder brindar servicios. En mi primer día, pensaron que sería buena idea que siguiera a alguien para observar el tipo de trabajo que iba a hacer. Bueno, dentro de las primeras 4 horas, nos llamaron para varias intervenciones de crisis. Una de esas intervenciones fue por un hombre que había consumido una buena cantidad de metanfetamina y llevaba una semana sin tomar su medicación. Su hogar con alojamiento y atención nos había llamado para avisarnos que había llegado después de estar desaparecido durante una semana. Al llegar a la casa, el hombre estaba parado afuera, en la entrada, aparentemente esperándonos. Después de hacer contacto e intentar calmar la situación, mientras él respondía a estímulos internos, sacó una hoja de afeitar y procedió a autolesionarse. No hace falta decir que esa fue la primera y última señal de alarma, y decidimos que, de ahora en adelante, sería más adecuado para mí trabajar con personas en un entorno de internación. Amo mi trabajo, pero no sé si alguna vez superaré todo el líquido rojo y los gritos que escuché ese día. Cuando tenía 20 años, trabajaba en Wendy's. Para hacer un trabajo de comida rápida, no estaba mal, pero quería ganar algo de dinero extra, así que decidí conseguir un segundo trabajo. Había lavado platos en un restaurante concurrido durante mi último año de secundaria, así que pensé que podía hacer eso. Solicité un trabajo como lavaplatos en un IHOP local y me contrataron. Mi primera noche, tenía un turno que supuestamente debía durar hasta las 3 de la mañana. Sabía que era arriesgado, porque tenía programado fichar en Wendy's a las 9 de la mañana, pero pensé que podía dormir unas pocas horas y estaría bien. Llegaron las 3 de la mañana y pasaron, y el tipo que debía relevarme nunca apareció. Terminé trabajando hasta las 6 de la mañana. Para ese momento, ya no tenía sentido siquiera irme a dormir, así que simplemente descansé unas horas en casa y fui a Wendy's para empezar mi turno. Tuve suerte de no quedarme dormido al volante de camino allí y de regreso a casa. Más tarde esa noche, después de dormir un poco, manejé hasta IHOP y les dije que renunciaba. Decidí que era mejor seguir vivo que ganar algo de dinero extra y hasta ahora esa decisión ha demostrado ser correcta. Me sucedió en Kohl's, cadena de tiendas. Primero, arruinaron bastante el proceso de contratación. Un grupo de nosotros pasó un día entero intentando hacer el papeleo y demás. Fue un desastre total y una enorme señal de alerta.
pero bueno, llevaba 7 meses sin trabajo y necesitaba esto. El primer día oficial, pasé la primera mitad de mi turno viendo videos de capacitación. La cantidad de ansiedad que sentí con los videos enfatizando constantemente que debes insistir con la tarjeta de crédito de la tienda o te despiden me dejó intranquilo. Me desconecté mentalmente cuando explicaron que te despedirían si no conseguías cierta cantidad de solicitudes en un mes. Quería salir corriendo, pero de verdad necesitaba muchísimo el dinero. Pensé que me trasladaría fuera de caja lo antes posible y estaría bien. Después del almuerzo, hice la capacitación en la caja registradora. Era un día increíblemente lento y se esperaba que estuviera haciendo algo constantemente, así que estaba aburridísimo. Mi capacitadora registró su salida 1 hora después de empezar mi capacitación y básicamente me dejaron solo, con alguien que tal vez pasaba de vez en cuando para ver cómo iba. Después de mi turno, intenté hablar con la gerente sobre mis posibilidades. Había recibido otra oferta de trabajo y quería ver si podía organizar un horario con ambos empleos, pero la gerente no estaba. Más tarde recibí un mensaje de voz furioso en el que se quejaba de que no se me permitía tener otro trabajo a menos que ese trabajo se adaptara a su horario de 39 horas, y que desde luego no podía hacer turnos de noche para la otra empresa, a pesar de que esa semana me habían programado solo por las mañanas, y que como me atrevía siquiera a mencionar ese tema. Al día siguiente dejé una renuncia inmediata sobre su escritorio y me fui. Al diablo con Coles. No son más que unos malditos explotadores autoritarios. Se suponía que iba a ser conductor de carroza fúnebre. Eso era todo. Eso era todo lo que decía el anuncio de trabajo, eso era todo lo que se habló en la entrevista. Solo se suponía que debía conducir carrozas fúnebres hacia y desde funerales. La primera señal de alerta fue que durante la entrevista me dijeron que tendría que estar disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, lo cual me pareció raro porque los funerales suelen planificarse al menos un par de días antes, pero no le presté mucha atención a ese detalle. Entonces llegó mi primer día y recibí una llamada de mi nuevo jefe diciéndome que recogiera la carroza fúnebre en la funeraria y me reuniera con él en una casa. En mi cabeza pensé, ¿en una casa? Pero luego pensé, tal vez el cuerpo ya está preparado y solo tendré que subirlo y llevarlo a la funeraria. No quería hacer demasiadas preguntas en mi primera llamada, así que recogí la carroza fúnebre y fui a la casa. No podría haber estado más equivocado. Llegué a la casa y mi jefe, la policía y la familia del fallecido estaban afuera. La puerta principal estaba abierta y desde dentro de la carroza fúnebre, en la entrada, podía oler la muerte. Muerte legítima, real. Es inconfundible y nunca la olvidas. Saludé a mi jefe y lo primero que dijo fue, lo siento mucho, hombre. Si hubiera sabido que sería así, no habría hecho que esta fuera tu primera llamada. Nunca había visto algo así. Sin hola, sin nada. Así que de inmediato empecé a entrar en pánico por dentro porque no tenía idea de lo que estaba a punto de pasar. Me dijo que no solo iba a conducir el cuerpo hasta la funeraria, íbamos a sacar al fallecido de la casa. Así que empecé a entrar aún más en pánico. Yo no me había anotado para eso, pero estaba frente a la policía y la familia, así que mantuve la calma e hice lo que tenía que hacer hasta poder alterarme a solas. Entramos a la casa y era peor que el peor episodio de acumuladores que hayas visto. Piensa en la casa más sucia que puedas imaginar, te prometo que era peor. El fallecido había sufrido un infarto en la parte superior de la escalera, se había caído por los escalones y murió, quedando hecho un desastre retorcido al pie de la escalera, y permaneció allí durante 4 días hasta que su familia fue a buscarlo. No iba a ser un funeral con ataúd abierto, por decirlo de alguna manera, así que ahora teníamos que sacarlo de la casa. El cuerpo pesaba cerca de 160 kilos, si tuviera que adivinar, y estaba rígido como una tabla. Yo no soy un hombre grande. Mido 1,73 metros y peso quizás 70 kilos. Así que, por la posición del cuerpo dentro de la casa y por el desastre que era el lugar, usar una camilla no era una opción. Íbamos a sacar ese cuerpo cargándolo en una sábana. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Después de colocar la sábana debajo del lado izquierdo del cuerpo, se me rompió el guante. Pensé para mí mismo, definitivamente debería cambiar este guante. Un policía me dio un guante de reemplazo. Y vaya que me alegra haberlo cambiado, porque cuando puse la sábana debajo del otro lado del cuerpo, saqué la mano absolutamente cubierta de desechos humanos. En ese momento tuve que usar toda mi concentración para no vomitar. Los nervios, el calor del verano y todos mis sentidos excepto el gusto estaban atacándome el estómago en ese momento. Fue duro. Esto se está haciendo muy largo, así que voy a terminar rápido. Subimos el cuerpo a la carroza fúnebre, lo llevé a la funeraria y pensé, genial, ya terminé. Otra vez me equivoqué. Luego tuve que aprender a preparar un cuerpo para el funerario. Siguieron más náuseas. Cuando terminé,
manejé a casa en silencio. Llegué a casa, me senté en silencio mirando la pared durante aproximadamente una hora. La peor experiencia de toda mi vida. Renuncié al día siguiente. Recibí mi cheque. $62, 62 malditos dólares por todo ese trauma a los 18 años. Al diablo con eso. Fui a terapia por toda la experiencia y ahora me gano la vida limpiando alfombras y conductos de aire. Las cosas están mucho mejor ahora. He trabajado en empleos relacionados con la construcción toda mi vida. La cantidad de idiotas furiosos y abusivos con los que te cruzas es interminable. Este imbécil todavía conserva el título. Esto fue en los años 90, así que ha resistido la prueba del tiempo. Un amigo renunció a este trabajo y le dio mi número a su jefe idiota, sin que yo lo supiera. Nunca le agradecí por eso. Este tipo me llamó de la nada y me preguntó si necesitaba trabajo. Le dije que sí. Dijo que podía pasar a recogerme a la mañana siguiente. Le dije que tenía mi propio auto y que podía encontrarme con él en el lugar de trabajo. Me gritó y dijo que él pasaría a recogerme. Me quedé atónito de que este tipo me estuviera gritando apenas 2 minutos después de empezar a hablar conmigo. Le di mi dirección y dijo que estaría allí a las 6:30 de la mañana siguiente. A las 5:30 de la mañana siguiente, este hombre me estaba llamando y preguntando, ¿dónde carajo está tu casa? Sin hola, sin buenos días, solo gritando a todo pulmón. Le dije que si dejaba de gritar le daría indicaciones. Empezó a gritar otra vez, así que colgué. Llamó de inmediato y estaba fuera de sí porque le había colgado. Le dije que se fuera al carajo y que ni se molestara en aparecer. Los otros 2 tipos con los que vivía ya estaban despiertos y no estaban muy contentos conmigo. Les expliqué lo que pasó y simplemente volvieron a la cama. Unos 30 minutos después, me despertó el sonido de una bocina sonando afuera de nuestra casa. Vivíamos en una granja, así que por suerte el vecino más cercano estaba a casi 1 kilómetro. Mis compañeros de casa volvieron a despertarse y estaban furiosos. Salimos todos y este idiota nos gritaba que subiéramos a la camioneta porque íbamos tarde. Estaba allí media hora antes de lo que había dicho. Además, no sabía quién era quién porque solo había hablado conmigo por teléfono. Estaba a punto de decirle otra vez que se fuera al diablo, pero mi amigo se acercó a la camioneta y le dijo que quería que le pagara por adelantado. Este tipo soltó una diatriba contra mi amigo. Mi amigo solo se rió en su cara. Le dijo que si iba a ser un imbécil, tendría que pagarle primero. El tipo siguió gritando. Mi amigo le dijo que saldría en 1 minuto y que más le valía tener el dinero listo. Todos volvimos a entrar a la casa y vimos cómo este tipo esperaba en su camioneta. Estuvo allí unos 5 minutos y empezó a tocar la bocina. Nosotros solo nos reímos, asomamos la cabeza por la puerta y dijimos que saldríamos en 1 minuto. Siguió tocando la bocina. Simplemente lo ignoramos. Después de otros 10 minutos, golpeó la puerta. Abrí la puerta y este tonto medía alrededor de 1,55 metros y pesaba quizás 91 kilos. Me sorprendió su apariencia. Estaba a punto de decir algo y yo dije, ¿no te dije que te fueras al diablo y que no te molestaras en venir aquí? Estaba realmente confundido. Preguntó dónde estaba el otro tipo. Le dije que solo estaba jugando contigo. Yo soy el tipo con el que hablaste, ahora vete al carajo. Él dijo, ¿así que me vas a arruinar y no vas a venir a trabajar? Me sorprendió lo mal que manejaba la situación este tipo. Le dije que primero tenía que pagarme por adelantado, pero empezó a gritar e insultar otra vez y le cerré la puerta en la cara. Empezó a golpear la puerta como un loco. Finalmente me harté, agarré un palo de hockey y lo perseguí hasta su camioneta. Fue bastante gracioso verlo correr. Salió marcha atrás por la entrada y amenazó con que me haría pagar por esto. Todavía es el idiota más grande que he conocido. Un amigo y yo conseguimos trabajo en una planta de ensamblaje de Maytag, fabricando hornos y estufas. Me pusieron en la línea de ensamblaje, sujetando cables a la parte superior de las estufas, y como 8 horas después literalmente ya no podía cerrar la mano. Teníamos un descanso programado en ese momento, así que me acerqué a la supervisora de línea y le dije que había perdido por completo la destreza manual. Le dije que entendía que tomaría un tiempo que los músculos de los dedos se adaptaran y que estaba dispuesto a seguir trabajando. Solo le pedí si podía cambiar de puesto con otra persona de la línea por el resto del día. Me dijo que no. Le repetí que ya no era capaz de hacer esa tarea, que volvería mañana y la haría todo el tiempo que pudiera, con suerte durante todo el turno de 10 horas, y otra vez solo le pedí que me cambiara con alguien, como la persona que estaba parada al lado mío, por el resto del día. Mi amigo, que estaba ahí escuchando, ofreció cambiar de puesto conmigo. Ella volvió a negarse, así que renuncié, y mi amigo, que trabajaba en la misma línea, dijo, bueno, si él renuncia, yo también, porque él es quien me lleva al trabajo y me trae de vuelta. Y simplemente nos fuimos caminando de ahí.
Supongo que preferían perder empleados antes que dejar que sus grupos musculares se adaptaran a las tareas. En la universidad yo era algo así como un gurú de informática y trabajaba en un lugar de bowling, ya que los horarios eran flexibles y también era estudiante de tiempo completo. Recibí una oferta para trabajar medio tiempo en una oficina empresarial como técnico de informática y redes. Tuve 2 entrevistas, conseguí el trabajo y me dijeron que básicamente me encargaría de mantener las computadoras funcionando, resolver problemas de red y hacer trabajo general de informática según fuera necesario por las mañanas. Llegué mi primer día y me llevaron a la sala de fotocopias, donde me indicaron que hiciera copias de artículos de periódico que el presidente de la empresa había arrancado del diario. Me pareció raro, nunca mencionaron eso en las entrevistas, pero bueno. Luego me llevaron a una oficina, me dieron un libro contable impreso y me dijeron que tenía que revisarlo y resaltar cualquier error, y el libro era enorme. Miré a mi capacitadora y dije, ¿seguro que tienen a la persona correcta? Me contrataron como técnico de informática y nunca me dijeron que haría nada de esto. Ella respondió, él debió habértelo dicho, también tendrás que traerle café al presidente y encargarte de llamadas telefónicas y tareas generales de oficina. Yo dije, ¿entonces por qué no contrataron a un secretario? Ella dijo, bueno, necesitábamos un técnico de informática y un secretario, pero no nos aprobaron ambas contrataciones. Así que hice una pausa larga, miré el libro contable por un minuto y dije sí, debieron haber sido honestos en las entrevistas y decirme todo esto con anticipación, porque siento que esto fue un engaño respecto al puesto para el que me contrataron. No soy la persona que buscan, renuncio. Me fui de ahí directamente y, por suerte, mi antiguo trabajo todavía no había procesado mi baja. Llamé a mi antiguo gerente, le conté lo que pasó y estuvo feliz de recibirme de vuelta. El gerente de contratación me llamó al día siguiente, me preguntó qué había pasado, se lo conté y se enojó muchísimo, porque él sí me había contratado solo para informática, pero aparentemente el presidente y su responsable de finanzas decidieron apropiarse de su nueva contratación e intentar convertirme en su nuevo secretario. No fue técnicamente el primer día, sino el segundo. Cuando tenía unos 20 años, me contrataron como empleado temporal de piso en Forever 21 durante la temporada navideña. Mi capacitación empezó una semana antes del Black Friday, así que la tienda ya estaba algo caótica. En mi primer día de capacitación entré y el gerente de piso les dio a todos los nuevos empleados un recorrido para mostrarnos las instalaciones y la distribución de la tienda. Después de eso, me asignaron a un empleado de piso con experiencia para seguirlo y hacerme una idea de cuál era mi trabajo y cuáles serían mis tareas. En cuanto me asignaron, el gerente se fue y no volvió a aparecer. 1 hora y media después de empezar mi turno, la persona a la que estaba siguiendo recibió una llamada familiar de emergencia y tuvo que ausentarse durante una semana. Cuando pasó eso, busqué a otro gerente de piso, le expliqué la situación y le pregunté a quién más debía seguir. La respuesta del gerente fue, haz lo que puedas por tu cuenta, estarás bien, todos los demás están ocupados. Pensé, bueno, está bien, lo intentaré. No sé si alguno de ustedes ha comprado en la sección de mujeres de Forever 21, pero durante las promociones de temporada tienen muchas prendas que se ven casi exactamente iguales, solo con pequeñas diferencias. Por ejemplo, un cardigan blanco con 4 botones que se veía literalmente igual que un cardigan blanco con 5 botones. Lo mejor era que esas prendas diferentes a menudo estaban ubicadas en partes completamente separadas de la tienda, y el trabajo del área de probadores era devolver las prendas que no se compraban a la sección correcta para que los empleados pudieran volver a ponerlas en los estantes. Bueno, esos empleados eran pésimos y yo no sabía si esas prendas pertenecían a mi sección o no, así que pasaba una cantidad ridícula de tiempo tratando de encontrar dónde iban antes de darme cuenta de, espera, esto ni siquiera es mi sección, revisé literalmente todos los percheros, así que la volvía a poner en el perchero de clasificación y pasaba a la siguiente prenda. Más del 50% de las cosas que me dijeron que volviera a colocar no eran de mi sección. Simplemente hice lo mejor que pude y me preparé para mi siguiente día miserable. Al día siguiente llegué y la gerente de la tienda me llevó a su oficina y me dijo lo lento que había sido el día anterior y que si quería seguir trabajando ahí tenía que ser muy rápido. Le expliqué mi falta de capacitación y que no conocía bien la tienda, y me dijo que si no sabía dónde estaba la ropa en las secciones, debía ir en mi tiempo libre y memorizar dónde estaba todo. Pasé el resto de mi turno poniendo ropa en cualquier maldito lugar y luego nunca volví para un tercer turno. Al diablo con ese lugar y con su gerencia.